Como dijimos la semana pasada, hoy vamos a estar trabajando con el sistema articulatorio, el cual va muy de la mano con el sistema resonancial. Antes de empezar, como siempre, vamos a entrar en contacto con nuestro cuerpo y movilizarnos un poquito, así que te voy a pedir que te pares y vamos a comenzar moviendo un poco las articulaciones de nuestro cuerpo. Así que yo te voy a ir nombrando las partes que vamos a ir moviendo. Yo no me puedo parar porque me voy de cuadro, pero te voy a ir explicando y vas a entender súper. Entonces vamos a empezar primero por mover tobillos. Entonces vas a hacer así con tus pies. Primero con uno, después con el otro. Vamos a empezar a mover. Eso. O con uno. Y una vez que termino, voy con el otro. Se muevo bien las articulaciones. Bien, una vez que termino, voy a mover las rodillas. Me agarro las rodillas y voy como haciendo círculos con ellas. Primero para afuera y después para adentro. Voy a mover la cadera después cuando termino. O sea, me agarro de la cadera y hago un círculo bien grande con la cadera. ¿Sí? De esta manera. Ustedes parados, por supuesto. Y hago 3 para un lado y 3 para el otro. Muchas veces está bastante contracturada esta zona y la verdad que empezar a movilizarla cambia mucho la postura y nuestra voz. Van a ver, es muy lindo. Una vez que termino ahí, muevo un poco las muñecas, ¿sí? Para ambos lados, 3 para un lado, 3 para el otro. Una vez que termino con las muñecas, sigo con los hombros y voy a hacer 3 para un lado y después 3 para el otro. Es indistinto. Arranca por donde tengas ganas. Eso. Y por último, vamos a mover un poquito el cuello. Entonces también, lo mismo de siempre, hacemos 3 para un lado y 3 para el otro. Eso. Corro los pelos. Ahí va. Bueno, muy bien. Estamos listos para empezar. Ahora lo que quiero que hagas es inhalar y exhalar con la forma de una A en tu boca. Y cada vez que exhales vas a dejar caer aún más tu mandíbula. Te lo muestro. Inhalo. Y sientan como con cada exhalación es como que los músculos de la mandíbula ceden un poquitito más y deja un poquito más la boca entreabierta. Es muy lindo el ejercicio. Probalo vos un par de veces, a tu ritmo, ponerle pausa al video, hacelo y seguimos. Bueno, una vez que ya preparamos el cuerpo para cantar, vamos a empezar a vocalizar. Recordá estar al frente de un espejo y si querés, en este momento también puedes probar un poco la vocalización en el Vocal Tuner para probar cómo sale y si entendiste bien la estructura. Una vez que la entendiste bien y la hayas probado en el Vocal Tuner, vamos a empezar a hacerla. Entonces, lo que vamos a vocalizar es lo siguiente. Voy a poner acá el ritmo. Mujeres van a empezar en el C4, Do, 4. Y hombres, una octava abajo, C3. Y vamos a vocalizar con la M y la Ma. Vamos a hacer, ¿sí? Te lo muestro. Lo probás conmigo, lo probás en el Vocal Tuner y una vez que estés súper seguro, vas a la vocalización. Vamos. 1, 2, 3 y... Ma, 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 ma. 2, 3 y... Ma, 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 ma. 2, 3 y... Ma, 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 ma. 2,
3 y ma, 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 ma. Una más. 2, 3 y ma, 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 ma. Bien. Una vez que la hayas entendido bien conmigo y la probaste en el Vocal Tuner y estás seguro de lo que estás haciendo, vamos a la vocalización. Un, dos, tres y ma, 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 ma. Fíjate cómo está tu respiración. Sí. ¿Por dónde estás inhalando? ¿Por nariz o por boca? 2, 3 y... Te invito a que lo hagas por la boca, bien suave, lento y sin ruido. 3 y... Te recuerdo que estamos yendo bien grave. Si sentís incomodidad, frena. 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... Muy bien, terminamos con los graves. Vamos a volver a los tonos medios para ir un poco hacia los agudos. Igual, como siempre, poquito. Este es el primer momento de escaneo, de ver qué es lo que hay, de conectarnos con nuestra voz, con nuestro instrumento. Y quiero en este momento que te fijes qué es lo que hace tu boca para poder cantar el ma. ¿Qué hace? ¿Se mueve? ¿Se queda en el mismo lugar? ¿Se queda quieta? ¿Qué pasa con tu boca cuando cantas la M y qué pasa cuando cantas la A? En ese movimiento. ¿Hay movimiento? ¿Se queda quieta? ¿Qué es lo que pasa? Para darte cuenta de esto es clave sentir, conectarte con tu cuerpo, con tu instrumento, pero también está buenísimo que tengas un espejo enfrente para que puedas observar qué es lo que está pasando. Así que si no tenías un espejo enfrente, anda a buscarlo, que seguimos. Y recordá, como siempre, respirar bien suave, lento, sin ruido, por boca. Y vamos. 1, 2, 3 y... Ma, 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 ma. Imagínate el trayecto que hace el aire desde que ingresa por tu boca hasta que sale cuando cantas. Sí. ¿Hacia dónde está tu mirada? Trata de encontrarla al frente y canta ahí. ¿Qué hace tu boca de la M a la A? ¿Se mueve? Bien, y ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a frenar un segundito con esta vocalización. Vamos a cantar la misma melodía, pero vamos a cantarlo con la combinación de A, I, A, I. Y nos vamos a fijar lo mismo. ¿Qué es lo que hace la boca, la mandíbula, cuando canto A, I? Cuando voy de la A la I. ¿Se queda quieta? ¿Se mueve? ¿Qué es lo que pasa? 1, 2, 3 y... A, I, A.
¿Se mueve la boca? ¿Se queda en el mismo lugar? ¿Qué hace? 2, 3 y... Tal vez sucede algo parecido con la M y con la A. ¿Puede ser? 2, 3 y... Tal vez sientas que se mueve la boca. 2, 3 y... Como habrás visto, probablemente hayas sentido que la boca se abre y cierra dependiendo de la vocal o consonante que estés cantando. O sea, que la mandíbula responde a la letra que necesitas cantar en el momento. O sea, las consonantes son las que suelen ser las cerradas, por ejemplo, s, m, p, m, r, o sea, son las cerradas, y las vocales son las abiertas, por ejemplo, a, e, i, o, u. Esto lo tenemos todo el tiempo en la canción, con el abecedario entero. Esto es una de las razones por las cuales el tema de la articulación es tan importante para cantar. Entonces, ahora que hicimos el escaneo corporal y entendimos un poco más la necesidad del trabajo articulatorio, vamos a pasar al ejercicio del día. Vamos a masajear la mandíbula de distintas maneras. Entonces, vas a morder con tus muelas y fíjate que hay un lugar, poner las manos en la mandíbula, ¿no? Y vas a morder ahí con las muelas. Y fíjate que hay un lugar en donde el músculo sobresale, hay un músculo que sobresale. Este músculo es el macetero. Vas a empezar a masajearlo bien, suavemente, con tus manos, haciendo círculos bien suaves. Trata de dejar la mandíbula floja en estos momentos. O sea, cuando la mandíbula se afloja, la boca queda entreabierta. Entonces te lo muestro. Ahí. Hago círculos bien suaves. Boca bien floja. ¿Está bien? Quédate ahí haciéndolo más o menos 10-15 segundos. O el tiempo que desees, básicamente. Siguiente punto. Vas a mover levemente tu mandíbula hacia los lados con mucho cuidado. Si esto te duele o algo por el estilo, mejor no lo hagas. ¿Sí? Así que con cuidado. Mira. Eso, simplemente eso, con suavidad y cuidado. Bien, tercer punto. Ahora vas a poner tus manos acá y vas a volver a morder con tus muelas y fíjate arriba, en esta zona, que se siente que hay un músculo que también sobresale. Fíjate. ¿Se siente? Bien. Ese músculo es el temporal. También lo vamos a masajear con la palma de la mano. Vas a hacer círculos bien enérgicos. Deja que la mandíbula quede bien floja, o sea, la boca entreabierta. Otra vez, siempre que masajees tu mandíbula, esto con la boca. ¿Sí? Ahí. Y hago círculos enérgicos bien en la zona como de la sien. Ahí. El temporal. Este es hermoso, es hermoso. Vas a sentir tal vez un alivio cuando termines de hacerte eso. También es hacerlo por 10-15 segundos o el tiempo que quieras. Si te querés quedar un poco más de tiempo, buenísimo, disfrútalo porque es hermoso. Todos los masajitos a la mandíbula son hermosos, la verdad, yo los amo. Bueno, ahora después de habernos hecho todos estos masajes, vamos a volver a vocalizar. Y esta vez vamos a vocalizar con la A y la I juntas. En vez de MA va a ser AI. Ahora te lo muestro. Entonces ponemos un poquito acá. Mujeres. Hombres. Entonces, siempre empezamos del C4, mujeres, C3, hombres. 1, 2, 3 y... Ay, ay, ay. Esa es la melodía. 2, 3 y... Ay, ay, ay. 2, 3. Ay, ay, ay. 2, 3 y... Ay, ay, ay.
Esa es la idea de la vocalización. Ahora que ya entendiste la dinámica, la puedes probar también en el Vocal Tuner. Pasa a hacerla completa. Un, dos, tres y... Ai, ai, a. Tres y... ¿Sentís una diferencia en tu voz? Sí. ¿Puede ser que tu mandíbula se mueva con mayor facilidad? 2, 3 y... Y volvemos un poquito hacia los agudos. 1, 2, 3 y... Ai, ai, a. 2, 3 y... ¿Puede ser que tu boca se abra y cierre de manera más fluida? 3 y... ¿Y puede ser que tu voz salga con mayor fluidez? 2, 3 y... ¿El sonido de tu voz es el mismo o cambió? 2, 3 y... Dos, tres y... Bueno, probablemente hayas sentido que tu voz salió con menos esfuerzo, más fácil y con mayor cuerpo. Estos ejercicios te recomiendo que los hagas siempre antes de cantar. Aparte de tu rutina, esta que ya te compartí varias veces, la del círculo, la de ir hacia abajo, bueno, lo podés sumar. Sumado también a lo que hicimos hoy al principio de la clase. Hace todo eso y es un gran combo. O puedes estar, digamos, distintas rutinas distintos días, así no te cansas tampoco. Y entonces ahora vamos a volver a vocalizar ma, 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 como lo habíamos hecho antes al principio. Probalo un par de veces hasta que lo sientas cómodo frente a un espejo, porque quiero que pienses que la M es como una catapulta hacia la A. Ma, ma, ¿sí? Podés incluso hacer este gesto con la mano. Ma, ¿sí? Recordá que la M es la consonante cerrada y la A es la vocal abierta, ma, ¿sí? Entonces vas a sentir eso como una catapulta hacia esa ma. Entonces te quedaría algo así, ¿no? Ma, 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 ma. ¿Sí? Esa es la idea. Pasemos a hacer la vocalización. Vamos a empezar. Si podés respirar con boca abierta, bien amplia, con forma de A, como vimos la clase pasada. Sentí el fresquito que entra por tu garganta cuando respirás. Y vamos. 1, 2, 3 y... Ma, 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 ma. 2, 3 y... Cuando respiras por boca, ¿hasta dónde llega ese fresquito que inhalas? 3 y... 2, 3 y... Eso, me acuerdo de la catapulta de la M hacia la A. 2, 3 y... 2,
Estamos yendo bien grave, frená si sentís incomodidad. Muy bien, ahora que ya terminamos con los graves, vamos a ir a los tonos medios para ir lentamente hacia los agudos. Y te voy a pedir esta vez que te fijes si tal vez ahora tu mandíbula responde más fácilmente a el movimiento que le pide de la M a la A. Es decir, si se abre con mayor facilidad cuando usamos la M como catapulta hacia la A. Cuando usamos una consonante hacia una vocal. Como que la catapultamos. ¿Qué es lo que pasa con la mandíbula? ¿Responde mejor? Fíjate eso. Y recordá, como siempre, respirar por boca, con forma de A, bien suave, bien lento, nadie te apura. Puedes hacer esta vocalización la cantidad de veces que quieras, así que con tranquilidad, vamos. 2, 3 y Ma, 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 ma. 2, 3 y ¿Puede ser que la mandíbula se sienta más flexible? 2, 3 y ¿Abre más fácil? 2, 3 y ¿Hay diferencias en el sonido? ¿Se siente cómodo cantar así? 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y Recordá cantar hasta donde te sea cómodo. Si sentís incomodidad, frena. y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y La boca es un lugar primordial para la articulación del sonido y resonancia. Abrir y cerrar la boca son los movimientos claves para esto. En este movimiento juega un rol muy importante la mandíbula. Esta semana vimos cómo hacerle masajes a la mandíbula, especialmente a dos de los músculos más importantes de ella. El macetero, situado delante de la oreja, que tiene como función elevar la mandíbula, contribuyendo al cierre de la boca, y el músculo temporal en la región de la sien, que tiene como función elevar la mandíbula, contribuyendo al cierre de la boca también. Relajar la mandíbula es algo que se escucha y pide mucho en las clases de canto para intentar distender los músculos que elevan la mandíbula y así favorecer a la articulación. Los músculos de la mandíbula tienen la función de elevarla como función protectora y primordial. Si no, iríamos por la vida con la boca abierta. Como vimos, estos músculos contribuyen todo el tiempo a mantener la boca cerrada, por lo que resulta difícil relajarlos. En algunas personas siguen contraídos incluso durante el sueño, cuando bruxan, por ejemplo, lo cual hace casi el 90% de la población según estudios. De hecho, la contracción excesiva de los músculos de la mandíbula pueden contagiar a demás músculos cercanos, por ejemplo, la lengua, impidiendo su libertad de movimiento. Sin embargo, si estos músculos se relajaran por completo, la boca estaría ampliamente abierta y tampoco es lo que buscamos al cantar.
Por lo tanto, relajar la mandíbula no es en sentido literal, sino más bien quiere decir no contraer excesivamente o encontrar la medida de contracción necesaria o flexibilizar los músculos de la mandíbula y que encuentre el tono justo para que la apertura y cierre de la mandíbula se dé de una manera natural y libre, ayudando a una mejor articulación y así una mejor resonancia. Acordémonos que la boca forma parte del tracto vocal, por lo cual necesitamos que haya espacio en la misma para ayudar a la resonancia. Por eso es importante encontrar el punto justo de apertura de la boca al cantar. Esto también va a depender de la vocal o consonante que estemos cantando, pero esto es más avanzado y no lo vamos a ver en este programa. Lo que sí es importante que entiendas es que la boca necesita estar móvil y no permanecer cerrada y rígida a la hora de cantar, justamente para lograr una mejor resonancia. Entonces, ¿por qué funcionaron estos ejercicios? Para relajar realmente los músculos de la mandíbula son necesarios ciertos ejercicios previos a la fonación, o sea, previos a cantar. Estos fueron los ejercicios que hicimos cuando masajeamos los músculos de la mandíbula. El objetivo es flexibilizar estos músculos, o sea, desrigidizarlos, para que respondan mejor a la articulación y en consecuencia escuchamos una mejora en la resonancia de nuestra voz, un sonido más amplio y lindo, con más cuerpo y sin necesidad de forzar nada. Por otro lado, vimos la M, una consonante junto a la vocal A. Hay todo un trabajo que hacer con las consonantes y las vocales que entrarían en un siguiente nivel, como dijimos, por lo cual no lo vamos a ver acá, pero para que sepas, las consonantes son las cerradas y las vocales son las abiertas, que es lo que vimos antes. Es por esta razón que conviene que nuestro objetivo sean las vocales, porque ayudarían a una mejor resonancia, al encontrar mayor espacio en la boca en las vocales, porque son abiertas. En cambio, si nos quedamos cantando con las consonantes, o sea, con la boca más bien cerrada, la articulación se entorpece y así también nuestra resonancia. Vamos a encontrar un sonido más pequeño. Ahora, si sabes utilizarlas a tu favor, las consonantes pueden ser de gran ayuda al cantar. Un truco para resolver esto es pensar las consonantes como una breve interrupción del flujo de aire, por lo cual es conveniente pronunciarlas al pasar y no quedarme mucho tiempo en ellas. El otro truco es el que vimos, utilizar las consonantes como catapultas hacia las vocales, haciendo hincapié a las vocales y asegurándonos así una apertura de nuestra boca al cantar. Esto fue lo que hicimos en el ejercicio. Así es que se escucha una mejora en el sonido una vez más, por favorecer justamente a la apertura de la boca y como consecuencia al sonido. Como habrás visto, una vez más vemos que todo está conectado, por lo cual vamos entendiendo que lo que hacemos con nuestro dedo gordo del pie termina influyendo en nuestra cabeza. Es por eso que me gusta enseñarlo de esta manera, para que entiendas que cantamos con todo nuestro cuerpo y que todos los puntos son sumamente importantes para el armado de nuestro instrumento. Ahora que entendimos todo esto, vamos a aplicarlo a la canción. Entonces, primero, como siempre, vamos a cantar la canción normalmente con tu karaoke. Acordate que la letra esté al frente para asegurarnos de que tu postura sea la correcta. Segundo, vas a volver a hacer los masajes que hicimos previamente a tu mandíbula y después vas a cantar tu canción con el karaoke otra vez. Fíjate qué sensaciones tenés, si hay algo del ejercicio que quedó, si la sensación quedó en tu voz luego de haber hecho el ejercicio. Tal vez sientas que tu voz sale de manera más fluida, con menos esfuerzo y con un color mucho más lindo. Probablemente sientas que algo haya quedado y esa es la idea. Esa es la memoria muscular de la que hablamos siempre. Tercero, si te animás, podés visualizar y marcar en una estrofa de la letra de tu canción donde tenés las consonantes y tratar de usar las consonantes como catapulta. Esto, por supuesto, hacerlo siempre a capela, así puedes procesar bien lo que estás haciendo. Por ejemplo, en mi canción las consonantes del estribillo son estas, te las voy a mostrar ahora, y si yo las uso como catapulta sonaría así. Entonces, las voy a marcar enfrente tuyo. Nada. No hace falta que marques todas, habría que marcar las más importantes, sobre todo las de inicio de frase, ¿no? De palabra. Nada es para siempre, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En esa parte. Entonces yo las marqué con unas rayitas que no sé si se llegan a ver, pero bueno, vos tenés que marcar la consonante y entonces sonaría algo así. Nada es para siempre, nada es para siempre. Eso te va a ayudar un montón. Probablemente al hacer esto sientas que tu voz sale con más soltura otra vez. Este consejo es clave para trabajar con consonantes.